Buenos días a todos, chicos de noveno grado sección D. El día de hoy vamos a comenzar nuestra clase en vivo sobre un tema muy importante de gramática y es el tema de sintagmas. El día de ayer tuvimos nuestra clase acerca de las categorías gramaticales y el día de hoy nos corresponde el siguiente paso, que es el estudio de los sintagmas. Pero antes de comenzar, vamos a compartir y a discutir la reflexión, como siempre se hace antes de comenzar cada clase. Así que la voy a colocar para que la observemos. La reflexión del día de hoy es bastante importante, es acerca de la tristeza y cómo es posible que nosotros podamos permitir o no que se adueñe de nosotros. ¿Me confirman si pueden ver la imagen? No, yo no la puedo ver. Yo no puedo ver. No, vaya, permítanme, quiero ver si podemos hacer algo porque esto no... ¿Ahora? Ahí, sí, ahora sí. Sí, vaya, muy bien. Entonces la voy a leer yo y luego opinamos. Dice, no puedes evitar que las aves de la tristeza vuelen por encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabello. Veamos alguna opinión sobre lo que nos quiere decir la frase. Que no podemos, eso mismo, no podemos evitar que a veces nos invada la tristeza, pero sí podemos evitar que dure mucho, como podemos distraernos en otras cosas. Por ejemplo, en estos días, uno puede evitar estar muy estresado debido a nuestra salud mental, pensando en eso del virus, pero podemos distraernos haciendo otras cosas, como las clases, alguna actividad que nos guste a nosotros, ejercicio, jugar, yo qué sé. Muy bien, excelente. Fíjense que lo que dice la compañera es muy cierto. A veces nosotros es inevitable que la tristeza llegue a nosotros, pero sí podemos intentar hacer cosas para evitar que dure mucho. Muy bien. ¿Una opinión más acerca de la reflexión? Yo, Dime. que, o sea, lo mismo, ¿verdad? De que no podemos evitar que la tristeza nos llegue, pero sí podemos evitar no sumirnos en eso, no entrar en depresión, no entrar en tanto sentimiento que nos trae eso, sino que, como dijo Marjorie, es mejor no estar así, no entrarnos en eso, porque después creo que nos va a afectar y nos va a costar salir. En cambio, si no nos sumimos en eso y hacemos otras cosas, otras actividades, no tenemos tanto eso en nosotros. Excelente, muy bien. Fíjense que los aportes que han hecho son muy ciertos y de eso se trata la reflexión de hoy, de saber controlar nuestras emociones, porque nosotros los seres humanos somos seres llenos de emociones. A veces andamos felices, a veces andamos enojados, a veces andamos tristes. Entonces, está orientado a que cuando nos sintamos tristes es necesario procurar hacer otro tipo de actividades o intentar que se nos quite rápido, porque al final no nos genera un efecto positivo si siempre estamos tristes o siempre arreglamos las cosas llorando, porque hay algunas personas que somos muy susceptibles a ello. Vaya, muy bien, les agradezco la participación acerca de la reflexión y ahora vamos a comenzar entonces con el desarrollo del tema. Yo ya tengo un video que está grabado con la explicación, obviamente es la explicación mía respecto al tema, así que lo voy a compartir para que ustedes lo escuchen y al final voy a dejar espacio como siempre para resolver dudas y vamos a hacer los ejercicios que estaban planificados para hacerlos entre todas. Digo entre todas ahorita porque solo vemos niñas conectadas, así que ahorita vamos a ver. Sí, ahí estaban, pues. Quedó muerto. Hola chicos, este día vamos a continuar con el desarrollo de los contenidos de gramática y esta vez nos corresponde el tema sintagmas. Para comenzar veremos la definición de sintagma. La definición nos dice que un sintagma es una unidad lingüística formada por una o varias palabras que desempeña una función sintáctica dentro de una oración o proposición. Dentro de esta primera idea tenemos que darnos cuenta de dos factores. El primero de ellos, que un sintagma puede estar formado por una o por varias palabras y en segundo lugar, que tienen una función dentro de la oración. Ahora, démonos cuenta que dice oración o proposición.
no es lo mismo que preposición. Recuerden que en la clase anterior veíamos que preposición es la categoría gramatical, pero proposición es una estructura oracional. Entonces, prácticamente decimos que un conjunto de sintagmas o un sintagma puede formar una oración. Luego también tenemos que es una unidad menor que la oración y mayor que la palabra. Al igual que la oración tiene sentido unitario, pero a diferencia de aquella, el de este es incompleto. ¿Qué nos quiere decir esta idea? Nos quiere decir que un sintagma tiene un significado mayor que una palabra, tomando en cuenta que un sintagma puede ser una palabra o más palabras, pero un sintagma por sí solo no siempre tiene un significado pleno, es decir, que el significado de un sintagma es menor que el de una oración, ya que sabemos que la oración tiene por sí sola un sentido completo y que transmite un mensaje completo. Luego tenemos, cada sintagma consta de un núcleo, o sea, una palabra más importante. Este núcleo puede ser un sustantivo, un adjetivo, un verbo o un adverbio, que puede ir acompañado por otras palabras o puede estar funcionando él solo. Tenemos ahí en ese primer cuadro unos ejemplos de sintagma. En este momento no los hemos definido, pero para que vayamos relacionándolos voy a explicar más o menos por qué cada uno tiene un sintagma diferente. En el caso de la primera palabra de la izquierda tenemos fifi. Ese es un sintagma nominal porque es un sustantivo. Luego tenemos Alonso, que es un sintagma nominal también porque es un sustantivo, es un nombre propio en este caso. Luego tenemos tu casa, es un sintagma nominal porque tiene un sustantivo, aunque en este caso ya está acompañado de un determinante. Entonces, al decir tu casa, junto es un sintagma nominal. Luego tenemos nosotras, que este es un pronombre personal y ya hemos dicho que los pronombres sustituyen al sustantivo. Entonces, en este caso también funciona como sintagma nominal. Lejos es un sintagma adverbial porque la palabra lejos pertenece a la categoría gramatical del adverbio. Para mis amigos, sintagma preposicional. Si ustedes se fijan, tengo un determinante y tengo un sustantivo cuando digo mis amigos, pero eso no es un sintagma nominal porque tengo antes de ese sintagma la palabra para. Y todos sabemos que para es una preposición, entonces junto para mis amigos es un sintagma preposicional. Comió, sintagma verbal porque es un verbo. Esa libreta, sintagma nominal porque tengo determinante más un sustantivo. El Salvador, sintagma nominal porque es un nombre propio. Muy contento, sintagma adjetival porque muy es un adverbio, pero contento es un adjetivo. Entonces, en este caso, el adverbio muy lo único que está haciendo es acompañando o modificando. Sin embargo, el núcleo del sintagma es el adjetivo. Verde, sintagma adjetival porque es un adjetivo. Bastante cerca, sintagma adverbial porque las dos palabras son adverbios que se están complementando entre sí. De ellos, sintagma preposicional. ¿Por qué? Porque al inicio tengo de y de es una preposición. Entonces, junto, tanto de como ellos funciona como sintagma preposicional. Y el último, has escrito, sintagma verbal. ¿Por qué? Porque es un verbo. ¿Qué clase de verbo es? Verbo compuesto. Recuerden que decíamos que cuando tengo el verbo haber conjugado más el participio de otro verbo, es un verbo compuesto. Funciona como uno solo. Ahora vamos a ver las clases de sintagmas de manera separada. Existen 5 tipos de sintagmas. Cada uno, excepto el sintagma preposicional, toma el nombre de la categoría gramatical de su núcleo. En el caso del primero, sintagma nominal, SN es la forma en la que lo vamos a colocar en el análisis o de una forma más corta. Su núcleo es un sustantivo, un nombre, y tenemos algunos ejemplos. Carlos es una sola palabra, es un nombre propio. Nuestro colegio. Si se fijan, tengo el determinante posesivo más colegio, que es el nombre, en este caso, un sustantivo común. Entonces, nuestro colegio, las dos palabras es el sintagma nominal. Los uniformes, determinante, sustantivo. Mis compañeros, determinante, sustantivo. Ustedes es un pronombre, pero el pronombre que hace sustituye al sustantivo, entonces esto es un sintagma nominal. El amar.
En el caso de ese sintagma tenemos el, que es el determinante, y amar es un verbo. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Tenemos algo que se llama verbo sustantivado. ¿Por qué? Porque el verbo se transforma en sustantivo gracias a la ubicación del determinante. Entonces, cuando yo tengo el amar, el correr, el salir, serán sintagmas nominales. Y la huérfana también es un sintagma nominal porque tengo el determinante y luego tengo la palabra huérfana que puede funcionar como adjetivo, pero en este caso, al tener el determinante antes, automáticamente se transforma en sintagma nominal. La segunda clase, sintagma verbal. Este es bastante sencillo. Su núcleo siempre va a ser un verbo, que es el único elemento imprescindible para constituir una oración. Dicho núcleo concuerda en género y en número con el núcleo del sintagma nominal. En este caso, si se fijan los ejemplos, tenemos nosotros llegamos, él buscará, ellos habían dicho. Ya vamos dándonos cuenta que en una oración se van uniendo para funcionar juntos los sintagmas, porque cuando decimos nosotros, ¿qué clase de sintagma es? Es un sintagma nominal porque es un pronombre, pero cuando decimos llegamos hacemos referencia a la acción, al verbo, entonces ese es un sintagma verbal. Él buscará, él es el pronombre, sintagma nominal, buscará, sintagma verbal. Ellos, en el último caso, es el pronombre sintagma nominal y habían dicho es el sintagma verbal. En este caso tenemos un verbo compuesto. La clase número 3, sintagma adjetival. Su núcleo es un adjetivo. El núcleo es el único elemento obligatorio. Este puede ir acompañado por un cuantificador o intensificador. Tenemos el ejemplo, rápida es un adjetivo, muy contento. Si le veíamos igual al inicio, muy es un adverbio, contento es un adjetivo. ¿Cuál de esas dos palabras es más importante en cuanto a significado? Contento, el adjetivo. El muy lo único que está haciendo es dándome el superlativo del adjetivo y juntos funcionan como sintagma adjetival. Fácil, bastante caro. En el caso de ese ejemplo también tenemos un adverbio de cantidad y tenemos el adjetivo caro. ¿Cuál de los dos es más importante? Caro, el adjetivo. Por eso, bastante caro, las dos palabras juntas funcionan como sintagma adjetival. Y en el último caso, tan extraño, es igual que el anterior. Tan es un adverbio, pero extraño es adjetivo. De esas dos palabras, ¿cuál es la que me está dando el significado del sintagma? El adjetivo. Por esa razón es de esta clase. Luego vamos a pasar a la clase 4 de sintagmas, que es el adverbial. ¿Cuál es la característica? Que su núcleo es un adverbio. ¿De qué depende entonces encontrar sintagmas adverbiales? De que identifiquemos adverbios. Recuerden que en la clase anterior vimos cuáles son las clases. Puede ser adverbio de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación, de duda. ¿De qué depende eso? Depende de la clase de adverbio que tengamos. Tenemos ejemplos. Hoy, allí, que en este caso todos son adverbios y una sola palabra. Hoy, ¿qué clase de adverbio es? Es de tiempo. Allí, ¿qué clase de adverbio es? De lugar. Rápidamente, eso también es un sintagma adverbial. Para esto voy a hacer la aclaración de que ustedes saben si tenemos un adjetivo y le agregamos la terminación o le agregamos el sufijo mente, automáticamente eso se transforma en adverbio. Si yo digo rápido, es un adjetivo, pero al decir rápidamente, eso es un adverbio. Si yo digo útil, es un adjetivo, pero si yo tengo útilmente, eso es un adverbio. Si yo digo, por ejemplo, veloz, es un adjetivo, pero si yo digo velozmente, es un adverbio. En este caso es de modo. Luego tenemos muy pronto y luego tenemos bien. En este caso todos, al ser adverbios, automáticamente son sintagmas adverbiales. Y el último, la última clase de sintagma es el preposicional. Este está formado por una preposición y un término cuyo núcleo puede ser un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. En este caso, ¿qué es necesario o qué es importante? Que ustedes, por favor, manejen las preposiciones. Si alguien todavía no se las ha aprendido, estamos a tiempo, porque para poderlos identificar necesita ver esa palabrita, necesita identificar, tengo una preposición y eso más el complemento que puede ser un sintagma nominal o adjetival o adverbial, va a ser un sintagma preposicional. Ejemplos, en Costa Rica, ¿cuál es la preposición? En. La siguiente, de aquí, ¿cuál es la preposición? De. La siguiente, por el parque, ¿cuál es la preposición? Por.
con su llave. ¿Cuál es la preposición? Con. Durante el día. ¿Cuál es la preposición? Durante. De la oficina. ¿Cuál es la preposición? De. Entonces necesita fijarse que el sintagma preposicional es un poquito más largo, tiene más palabras, pero ¿cuál es la clave entonces? Darse cuenta de que al inicio usted tiene una preposición. Tenemos ese cuadro resumen ya para finalizar con los tipos de sintagmas y con algún ejemplo que representa. En el caso, por ejemplo, del nominal, ya sabemos, y ya lo dije en la explicación previa, tiene como núcleo un sustantivo o un equivalente, que en este caso puede ser un pronombre. El elefante azul. Preposicional es el conjunto formado por una preposición más un sintagma nominal. Ejemplo, con su prima. Verbal tiene como núcleo un verbo. Ejemplo, come manzanas. ¿Cuál es el sintagma verbal ahí? Come, porque es el verbo. Adjetival tiene como núcleo un adjetivo calificativo de cualquiera de sus clases, en cualquier grado, en cualquier género, en cualquier número. Eso ya es parte de los accidentes específicos del adjetivo. Ejemplo, loca por sus huesos. Loca es el adjetivo. Y adverbial tiene como núcleo un adverbio. En este caso, ¿cuál es el ejemplo? Cerca de mi casa. Cerca es el adverbio y ese entonces es el sintagma. Tenemos una serie de ejercicios para resolver juntos en el momento de desarrollar la clase en directo. Y la indicación dice, identifica el tipo de sintagma. Puede ser nominal, adjetival, verbal, preposicional o adverbial y el núcleo. Y tenemos un listado de palabras ahí que vamos a ir identificando una por una y vamos a ir dándonos cuenta de qué clase de sintagma es, por qué y cuál es su núcleo. Vaya, muy bien. Ahorita acabamos de escuchar el video y de ver la explicación o la teoría. Si se dan cuenta, es un tema bastante sencillo porque todo prácticamente depende de la explicación que tuvimos ayer, de la explicación acerca de las categorías. Entonces, antes de hacer los ejercicios entre todos, porque los vamos a hacer ahorita, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que escuchamos en la explicación del video? No. Algo así como que no nos haya quedado claro. ¿Verdad que no está tan difícil? Ahorita no se lo va a poder hacer porque ahorita no están atendiendo. Lo que nos va a tocar es volver a... ¿Preguntas? Y tú aquí, no. No, vaya, vamos a ver si es cierto, vamos a procurar entender. Haciendo una recapitulación, prácticamente lo que vimos es desde el inicio que un sintagma es una estructura que nos ayuda para formar las oraciones, porque cuando nosotros tenemos una oración, al momento de analizarla, lo que sucede es que vamos partiendo la oración, ¿sí? Vamos sacando como los pedazos de los que está formada y esos pedazos prácticamente son los sintagmas, son las partes en las que yo puedo separar una oración y que es la base para hacer el análisis. Entonces, tenemos 5 tipos de sintagmas que son los que ya escuchábamos en la explicación. El nominal lo vamos a encontrar cuando tengamos un nombre o sustantivo o una palabra que funcione como tal, que ya veíamos que incluso existen los verbos sustantivados, o sea que al tener un determinante antes del verbo, yo voy a tener un sustantivo formado ahí. Entonces, sintagmas nominales pueden ser sustantivos, palabras que funcionen como tal o pronombres, porque son los que sustituyen al nombre. Luego tenemos los sintagmas adjetivales, ¿cómo los va a encontrar? Identificando adjetivos. Los sintagmas verbales, ¿cómo los vamos a encontrar? Identificando verbos. Los sintagmas preposicionales, aquí sí hay una fórmula un poco diferente porque yo tengo la preposición más el sintagma nominal. O sea que la preposición es necesario que usted la conozca, porque el problema es si no conocemos las preposiciones, ¿qué va a suceder? Que yo me voy a enchivolar, me voy a confundir y no lo voy a poder identificar. Y los sintagmas adverbiales, ¿cómo los voy a encontrar? Encontrando adverbios. O sea que prácticamente todo depende de la categoría gramatical. Entonces, si yo tengo en el ejercicio
Verónica es la primera palabra. Vaya, en esa palabra, ¿alguien me puede decir qué clase de sintagma es? Nominal. Nominal. Exacto. Sin necesidad de que usted lo piense mucho, usted sabe que es un sintagma nominal. ¿Por qué? Porque Verónica es un nombre sustantivo, entonces es bien fácil de identificar. Vaya, luego tenemos muy alto. Adjetival. Sintagma adjetival. Yo creería, ajá, que es sintagma adjetival. Adjetival. Exacto. No sería adverbial. Vaya, fíjense que hay, Loco. porque tenemos dos No. palabras. Entonces, una es muy, que es el adverbio, y alto es el adjetivo. Pero de las dos palabras, ¿cuál será la más importante en cuanto al significado? Alto. Exacto. Entonces, alto es un sintagma adjetival. Muy bien. Vaya, vamos con la radio. Grace. Y ese, si tengo un determinante y un nombre, Nominal. sintagma nominal. Muy bien. La otra, hemos salido. Sintagma verbal. Verbal, sin duda. La siguiente, bastante tarde. Analicen las dos palabras. Adverbial. Y aquí, ¿por qué es adverbial? Veamos. Va. Porque exacto. Porque es tarde. Y porque los dos son adverbios, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, como tengo bastante que es adverbio y tarde es adverbio, entonces lógicamente va a ser sintagma adverbial. Muy bien. Fácilmente. También. Adjetival. Ajá. Es Adverbial. Adverbial, porque acuérdense que las palabras estas que dijimos que terminaban en mente son adverbios. Rápidamente, fácilmente, útilmente, esos son adverbios. Entonces, este es un sintagma adverbial. La otra, extremadamente silencioso. adjetival. Excelente. Adverbial. Adjetival. ¿Por qué? Porque si se fijan cuando yo digo extremadamente, si es adverbio. Pero ¿qué pasa con la otra palabra? Es un Entonces, adjetivo y es más un importante. Muy bien. O sea que si usted tiene una palabra y pone en una balanza, ¿cuál de las dos le va a dar el significado o nos va a decir qué tipo de sintagma es? Es el adjetivo. Porque lo único que está haciendo el adverbio en este caso es dándome como una cantidad, un superlativo, ¿sí? Yo digo extremadamente, pero extremadamente, ¿qué? Silencioso. Entonces ese es el sintagma adjetival que me está dando a entender que esa es la palabra más importante. Vaya, la otra, nuestra democracia. Nominal. Muy bien. Mucho. Adverbial, muy bien. Otra, el reloj del abuelo. Nominal, muy bien, nominal. Excelente. La otra, bastante fácil. Adjetival, muy bien. Eres. Verbal también. Nominal. Ah, sí, verbal. Verbal. Ajá, verbal. ¿Qué crees? Porque es un verbo, exacto. Y yo, Va. adjetival. ¿Qué crees? Yo diciendo nominal. Ay, no, Dios mío. La siguiente, hacia el colegio. La clave es hacia. Hacia. Verbal. No. Adverbial. Ah, la pues. Tampoco. Preposicional. Ay, vaya. Aquí es donde nos damos cuenta de la importancia de las preposiciones, porque hacia es una preposición. Ahora, alguien dijo verbal porque entendió que ahí decía o que dice hacía, pero ahí no hay una tilde, dice hacia. Entonces, cuando usted observe hacia, y si otros se dejan ir nada más por el colegio, pueden decir, el colegio es sintagma nominal. No estaría malo si estuviera solo, pero dice hacia. Entonces, cuando yo tengo la preposición, en este caso, todo es un sintagma preposicional. Vaya, vamos con la siguiente. Hermosa. Adjetival. Excelente, adjetival. La otra, muy lentamente. Adverbial. Sin duda, adverbial. Muy bien. Una operación. Creo que preposición. Preposicional. Por una no es una preposición. ¿Y cuál es la preposición ahí? Porque una no es preposición. Nominal, no. Nominal.
Vaya, para la siguiente clase en vivo, lo primero que vamos a hacer es decir las preposiciones de memoria, me las tienen Oh, que decir. rayos. Y vamos a poner la cámara para ver que no estén leyendo. Ah, no. Son bromas. Así no quiero. Son bromas. No, pero sí apréndanselas. No, eso no es cierto, pero sí apréndanselas. Vaya, la Yo siguiente. solo sé que es en, entre y con, y ya después de eso ya no me pregunto porque solo sé que no sé. Vaya, a la niña. Preposicional. Preposicional. Por el A, acuérdense que A es preposición, entonces a la niña es preposicional. Contento, Adjetival. excelente. Ajá. Con su nota. Preposicional, creo. Bravo, Sí, muy porque el bien. con. Excelente. Comimos. Adjetivo. Verbal. Verbal, porque es un verbo. Después, Adverbial. muy bien. La siguiente, adicción al tabaco. Creo que es verbal. No, Sí, porque adicción es No, como, es nominal. es nominal. Porque, Ah. porque adicción ahí es un sustantivo. Ajá. Vale, rojo. Es cierto. Nominal. Nominal. Adjetival. Fíjense que, Es que creo que esta puede ser de sería- las dos, porque depende Ajá. de cómo la interpretamos. Si yo digo el color rojo, así nomás, es un sintagma nominal. Pero si yo lo digo como característica, entonces puede ser sintagma adjetival. Ahí ambas serían correctas. En este ejercicio que está sola la palabra, ambas podrían ser correctas. Café con leche. Nominal. Nominal, muy bien. Cerca. Preposicional. Adverbial, muy bien, porque cerca es un adverbio. ¿Adverbio de qué es? de Lugar, no. De lugar, muy bien. Y la última, de casa. Preposicional. Muy bien, vaya. Entonces, haciendo una recapitulación, voy a decirlo yo para que quede grabado cuál es la respuesta de cada una. Verónica, sintagma nominal. Muy alto, sintagma adjetival. La radio, sintagma nominal. Hemos salido, sintagma verbal. Bastante tarde, sintagma adverbial. Fácilmente, adverbial. Extremadamente silencioso, adjetival. Nuestra democracia, nominal. Mucho, adverbial. El reloj del abuelo, nominal. Bastante fácil, adjetival. Eres, verbal. Hacia el colegio, preposicional. Hermosa, adjetival. Muy lentamente, adverbial. Una operación, nominal. A la niña, preposicional. Contento, adjetival. Con su nota, preposicional. Comimos, verbal. Después, adverbial. Adicción al tabaco, nominal. Rojo, depende del contexto, puede ser nominal o adjetival. Café con leche, nominal. Cerca es adverbial y de casa es preposicional. Entonces, la idea de haber hecho este ejercicio es que ustedes sepan, porque esto es lo que vamos a hacer en la guía de la próxima semana. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Verdad que no está difícil? No, la Todo verdad es que bien. lo sentí más sencillo. Vaya, muy bien. Lo que sí es necesario es que se concentren nada más en ver la categoría. Dime. Yo tengo una pregunta. O sea que, pues, por ejemplo, en el caso del rojo, entonces hay palabras que tienen más de un sintagma y que están correctamente. Exacto. Hay palabras que pueden funcionar, digamos que de diferentes sintagmas, depende de la parte de la oración en la que esté. Exacto. Entonces ahí es cuestión cuando usted vea toda la oración, que usted piense, bueno, ¿y aquí qué está haciendo esta palabra? ¿Está funcionando como adjetivo o como sustantivo? Y de eso va a depender el sintagma. Exactamente. Ok, gracias. Ajá. ¿Alguna otra pregunta para que nos despidamos y las deje ir a desayunar si no han comido? No se preocupe que yo desayuné mientras lo escuchaba. Aprovechando el tiempo, eso se trata. Vaya, entonces lo que necesito ahorita es, bueno, cuando ustedes vean de nuevo, porque este video lo voy a poner a YouTube como siempre,
pueden recapitular y volver a ver la información, y si hay alguien que tenga alguna pregunta al momento de hacer la guía, ya saben que hay varios medios para que se comuniquen conmigo. Y la guía es para el lunes, entonces vamos a procurar compartírselas lo más pronto que se pueda para que la empiecen a trabajar ya y cualquier cosa nos pregunten. ¿Vieron el video ayer de las categorías? Yo sí. Vale, si no, igual ahí va a estar siempre para que vean el de las categorías, porque a veces uno quiere aprenderse los sintagmas y no maneja las categorías, y ese sí es problema, porque alguien puede decir, bueno, este es sintagma adjetival o este es sintagma verbal, pero si no maneja bien seguro por qué es esa categoría, entonces en realidad puede generar complicaciones. Si ustedes entienden bien esto ahorita y lo podemos aplicar bien, cuando ya veamos el análisis de oraciones, el análisis sintáctico, ya van a ver que no les va a costar para nada, sino que va a ser bien sencillo. Así que si no hay más preguntas, ¿alguna otra pregunta urgente sobre sintagmas? ¿No? No. Vaya, pues entonces nos vamos a despedir ya, hijas. Si tienen alguna otra actividad o alguna otra clase, les agradezco por haberse conectado. Quiero ver si apareció algún chico por ahí, así que se conectó Axel. Yo, hola. Por aquí. Vaya, Axel, fíjate que ya estábamos pensando que ningún niño había asistido a esta clase. No, lo que pasa es de que están construyendo en mi casa, entonces me puedo conectar. Ah, vaya, pues, pero llegaste. Más vale tarde que nunca, eso es importante. Sí. Vaya, pues, hijo, entonces nos vemos pronto. La próxima semana vamos a tener más clases virtuales, así que aquí vamos a seguir en contacto, oigan. Ok. Gracias, pues, señor. Vaya, hijos, gracias a ustedes por asistir. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Adiós, hijos. Adiós. Adiós. Adiós.